Record. Ya estoy grabando todo. Ya, desde ya. Gracias. Cristóbal, no sé, pues, dejamos Ya. pasar entonces a la gente. Admitimos todo, entonces. Sí, a ¿Parece? todos, bienvenidos. Vamos adentro nomás. Ya, ¿ahora hay que portarse bien? Sí, ahora hay que portarse. Yo voy a apagar la cámara en todo caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un gusto tenerlos a todos acá. Muchas gracias por participar. Mi nombre es Cristóbal Marín. Yo trabajo en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Con María Paz Merino, somos de la División de Política e Innovación y estamos trabajando para que este programa, Startup Ciencia, sea por todos y que puedan hacer una buena postulación y que su proyecto siga adelante. Acá tenemos una invitada de lujo, como es la Ceremi de la Macrozona Norte. En primer lugar, les vamos a pedir que por favor todos tengan silenciados sus micrófonos para que esta presentación y esta actividad no tenga problemas de ruidos y de ecos. ¿Ya? Entonces eso en un primer mensaje. Bueno, con ustedes les quiero dar la palabra a la Ceremi de la Macrozona Norte, a Margarita Leay, no necesita más introducción, perdón, a la Ceremi de la Macrozona Centro, a María José Escobar, para que por favor dé unas palabras y después vamos a pasar con Margarita Leay. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a todas y todos por estar en este webinar. Todos muy interesados en impulsar esta iniciativa de Startup Ciencia. Como bien dijo Cristóbal, yo soy la Ceremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro, lo cual contempla la región de Coquimbo y la región de Valparaíso. Entonces yo quiero contarles que al instalar este ministerio, se decidió que una de las políticas que debíamos tomar de manera fundacional es específicamente este emprendimiento de base científica tecnológica. Es importante que nos hagamos responsables desde la formación hasta la transferencia y la creación de nuevas empresas de base científica, y por ello es sumamente importante tomar esta agenda como una prioridad dentro del ministerio. Esta es una agenda inicial, ya que consideramos que la presencia de un nuevo ministerio en la materia tiene que hacerse cargo no solo de la gestión del conocimiento, sino de también cómo transformar este conocimiento y hacerlo que llegue a la sociedad. Cuando esto ocurre es cuando se revoluciona el mundo, cuando esto ocurre es cuando realmente hacemos que este conocimiento mejore la calidad de vida de las personas. Si antes considerábamos que era crítico, hoy en el contexto de esta pandemia es absolutamente indispensable que hagamos todo lo posible para adquirir habilidades y que fomentemos estos emprendimientos de base científica y tecnológica. Hoy en el contexto en que estamos viviendo, se han acelerado los procesos de la sociedad, pero también se han intensificado mucho la desigualdad y se han amplificado las brechas de todo tipo. Creemos con fuerza que la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación nos ayudan a cerrar esta brecha y debemos nosotros poner un guión distinto, permitiendo que la generación de este tipo de empresas, que está basada en ciencia y tecnología, creen una economía más diversa y sostenible. Esta agenda no está exenta de urgencia. A través de la promoción de los emprendimientos de base científica y tecnológica, tenemos que ver cómo construir una nueva economía, una que sea capaz de transformar el conocimiento en valor. El conocimiento dentro de esta sociedad se distribuye de mejor manera como se distribuye el capital. Por lo tanto, el conocimiento efectivamente es una excelente herramienta para que nos puede ayudar a cerrar esta brecha existente. La empresa de base científica y tecnológica constituyen un vehículo clave para poder transformar el conocimiento científico en aplicaciones de impacto social y económico, por lo que este concurso Startup Ciencia es una especial invitación para aquellos que generan conocimiento, como las universidades, centros de investigación, y también para aquellos que han aprendido a conectar este conocimiento con soluciones concretas para el desarrollo del país, por ejemplo, que son las empresas que actualmente tienen incorporada investigación, desarrollo e innovación. Así que dejo la invitación abierta a todos los participantes a que se acerquen y postulen a esta iniciativa, y muchas gracias y que disfruten el webinar. Muchas gracias, María José. Tremendas palabras. Esperemos que
que haya sido inspiradora y que las palabras que vienen ahora de Margarita, que es la Seremi de la Macrozona Norte, sean igual o mejores todavía. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? No, no me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, Margarita, te Ya, escuchamos. disculpe. Bueno, quisiera saludar a todos y a todas. Precisamente, bueno, yo soy la Seremi de la Macrozona Norte, que comprende las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Son las 4 regiones extremas de nuestro país, y básicamente me voy a sumar a las palabras de María José, y continuar complementando sobre esta gran iniciativa que es Startup Ciencia. Por ello, nosotros como ministerio lanzamos esta iniciativa, donde nuestro aliado en la ejecución de este concurso es la Corfo. El programa tiene como objetivo principal poder acelerar el aprendizaje y promover la creación y crecimiento de empresas de base científico-tecnológica en Chile, como lo decía María José. Sabemos que el proceso es lento, que es difícil, y que los emprendimientos de base científica no son exitosas en primera, segunda e incluso en terceras fases. Y por lo mismo requieren de mayor coordinación con la industria. Desde el Ministerio de Ciencia publicamos, de hecho, un estudio de caracterización de las empresas con bases científicas tecnológicas, el que nos da cuenta que en Chile contamos con un ecosistema que se ha formado tanto desde empresas como desde universidades, y por lo tanto, quienes forman emprendimientos con bases científicas tecnológicas adquieren sus capacidades de ambos sectores. Por ejemplo, según este estudio, en el caso de la Macrozona Norte, esta incidencia es muy baja aún. Apenas el 3% del total del país. Y ustedes se preguntarán, claro, eso no debiera ser, sobre todo en una macrozona donde hay mucha actividad, muchos recursos que aportan al PIB del país. Lo que hoy necesitamos es consolidar ese ecosistema en nuestro país, y para ello debemos reunirnos, juntarnos y consolidar ideas y lineamientos también. Sabemos que en esta macrozona se están generando algunas iniciativas, unas relacionadas con la minería, por ejemplo, para el aprovechamiento de la chatarra en procesos mineros, u otras en el ámbito de la salud, que está precisamente relacionado también con enfermedades infecciosas. El programa Startup Ciencia tiene 3 focos principales que van justamente en esta línea. Acelerar el aprendizaje, como lo queremos hacer. Este primer instrumento, que entre otras cosas es financiamiento para empresas con base científico-tecnológica en etapa temprana. 2. Redes, ¿cómo generaremos estas redes? Acompañamiento, mentorías, asesorías internacionales, con amplia experiencia en el camino que deben seguir quienes buscan transformar la ciencia en una tecnología comercializable. Por ejemplo, chilenos en el exterior que han logrado hacer de sus empresas con base científico-tecnológica empresas exitosas en el mundo, y acudir a redes para hacer crecer este programa que nace como un instrumento. Básicamente buscamos crear una comunidad de aprendizaje en torno al emprendimiento científico-tecnológico. 3. Revisar las normativas y el proceso. Como país hemos ido aprendiendo, pero como Ministerio de Ciencia nuestro deber es revisar experiencias exitosas y las no tanto, y disponibilizar al sistema universitario de emprendimiento, empresas, gremios, para eliminar esas trabas, trabas o palitos en la rueda que presentan los emprendedores y emprendedoras, y ojalá cada vez más
puedan también tratar de aplicarlas en estos emprendimientos. Dados los altos grados de incertidumbre en el proceso de I+D, así como los tiempos antes para comercializar sus tecnologías, estos tipos de empresas enfrentan necesidades de financiamiento que no son resueltas por el mercado de capital privado, ni por los instrumentos públicos existentes. Por ello, en países como el nuestro, si queremos potenciar este entorno específico, debemos lanzar mecanismos de financiamiento dirigidos como es el Fondo Startup Ciencia. Con ese espíritu hemos creado este programa y estamos recién partiendo. Un comienzo acontecido, pero con igual energía y entusiasmo. Cada capacidad que hemos instalado en nuestro país tiene que estar desvelándose por hacer de Chile un país mejor. Y desde las empresas con base científico-tecnológica se puede ayudar. Tenemos que saber hacerlas más pertinentes, más ágiles y que aporten a construir una mejor economía, más diversa, más amplia y más flexible. Lo que podemos extraer de la ciencia y llevarlo a la empresa. Nuestro objetivo es trabajar en torno a esto y construir un mejor país. Así que bueno, muchas gracias y los dejo a todas y a todos con María Paz para que les cuente más detalles sobre el programa. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias a la Seremis por sus palabras iniciales y muchas gracias a todos los que eligieron terminar este día con esta presentación. Bueno, yo les voy a contar un poco en el contexto en el que nace Startup Ciencia. A ver, primero, parece que no me presenté. Yo soy parte de la División de Políticas y Articulación del Ministerio de Ciencia, específicamente viendo los temas de emprendimiento, base científica, tecnología, junto con Cristóbal, que es nuestro anfitrión hoy día. Y por lo tanto queremos un poco contarles en el contexto en el que nace este programa, que fue lanzado por el Ministerio por primera vez este año, hace casi un mes y medio. Este programa está siendo ejecutado por la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo. Es nuestro piloto, vamos a aprender todos con esto, tanto ustedes como nosotros. Y bueno, voy a ir un poco de lo general a lo específico. Al final de la presentación vamos a ver ya más los detalles específicamente del programa. Entonces, tengo que ver cómo se cambia esto. Parece que esto me ha pegado. Ahí sí. Quise dejar aquí esta motivación porque finalmente lo que inspira el diseño del programa Startup Ciencia, bueno, lo vamos a ver a lo largo de la presentación, pero la idea es un poco empujar o impulsar a que todas las ideas, los conocimientos, las capacidades que se generan en los laboratorios, y no solo en los laboratorios, en los computadores, en las pizarras, en las oficinas, en los cerebros, en los cuadernos de los investigadores, se transformen y se transfieran hacia productos que permitan ayudarnos a solucionar problemas que que tenemos, ya sea en el ámbito productivo, público, social, entre otros. Entonces, como dice acá, esto es para los valientes, las arriesgadas, los buscadores incansables, las que discriminan soluciones. Este programa es para que toda esta creación científica se transforme efectivamente en algo tangible. Entonces, la presentación está dividida en estas secciones, porque es importante invertir en I+D, esto ya es lo súper general, un diagnóstico general de nosotros como país, de la ciencia en Chile. Después vienen los resultados de este estudio que mencionó la Seremi, María José, que fue una caracterización de los emprendimientos de base científica tecnológica en Chile, de manera de poder obtener información que para nosotros fue fundamental en el diseño del programa y en el fondo en el respaldo del diseño del programa. Lo que teníamos nosotros pensado se vio reflejado en los resultados del estudio que vamos a ver ahí. Y finalmente Startup Ciencia con sus características. Entonces, bueno, probablemente la audiencia que está aquí hoy día entiende esto, pero igual me gusta dar como el contexto general, porque es importante invertir en investigación, desarrollo e innovación. Y acá hay un ejemplo en el primer gráfico, este es el caso de Estados Unidos, y aquí lo que se muestra es la contribución al crecimiento económico de la inversión en I+D. Entonces, por ejemplo, para todo el periodo de tiempo que va desde 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 2007,
se ve que de los puntos porcentuales que creció la economía en ese tiempo, está desagregado por periodos, pero aquí en la primera columna está todos los resultados en conjunto. Entonces, si el PIB creció 1,5 puntos porcentuales en este tiempo, 0,6 puntos se explican gracias a la inversión que se hizo en investigación y desarrollo en ese tiempo. Y a este otro lado, lo que se puede ver es cómo impacta la inversión en I+D en el retorno social en los distintos países. Y en el fondo lo que se ve es que el retorno a la I+D va a depender un poco, o sea, no un poco, va a depender de la distancia en la que estén estos países de la frontera de producción. Entonces, se ve una tendencia que es como una U invertida, donde los países que están más rezagados, que son los que están en el sector acá, que están más distantes de la frontera de producción, así como los que están más cercanos a la frontera de producción, el impacto que tiene para estos países invertir en I+D, el retorno social a la I+D es menor, es de menor magnitud que los que estamos acá arriba en la cresta de la ola. Chile está marcado aquí en los puntitos amarillos. Entonces, en el fondo lo que dice esto es que nosotros, nuestro país, gracias a su contexto, gracias a nuestra realidad y a nuestra distancia de la frontera de producción, tiene mucho más sentido y tiene un impacto mucho mayor, un retorno mucho mayor para nosotros hacer esfuerzos para invertir en investigación y desarrollo. Entonces, la investigación, el desarrollo y la innovación finalmente son el motor de crecimiento de las economías, y esto es lo que nos ha mostrado hoy día también la crisis sanitaria que estamos viviendo, donde nosotros, y tanto como los otros países del mundo, vamos a necesitar ahora y en el futuro entender y resolver desafíos que son nuevos, que no son predecibles y para los que no estamos siempre preparados. Y para esto la ciencia y la tecnología son cruciales. Además, la investigación, el desarrollo y la innovación son clave para aprovechar las oportunidades que tenemos como país, de manera de poder ir construyendo desde ellas bienes y servicios que sean intensivos en conocimiento. Con esto, modificar nuestra estructura productiva, que actualmente es una estructura, tenemos una matriz de producción extractiva, hacia una matriz de producción que sea más sofisticada. Por esta razón, por lo fundamental que es invertir en I+D, básicamente es lo que justifica la existencia de un Ministerio de Ciencia, y por esto el Ministerio de Ciencia tiene su eje, la política del Ministerio de Ciencia tiene 4 ejes fundamentales, y uno de estos es el fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y el objetivo de este eje es el diseño y la implementación de políticas y programas que propicien un desarrollo de excelencia de la I+D+I en Chile, y además promover la colaboración permanente entre los distintos actores nacionales e internacionales. Y en este eje de la política es donde se aloja la innovación en sus distintas dimensiones, la innovación social, la innovación empresarial, la innovación pública y el emprendimiento de base científica tecnológica. Finalmente, este eje se traduce hoy en día en lo que es la Agenda de Innovación, que tiene distintas líneas de acción. Una de ellas es Startup Ciencia, que aborda el tema de emprendimiento de base científica tecnológica. Otra iniciativa son los retos de innovación pública, que es un programa que busca solucionar problemas que surgen desde el sector público, desafíos que plantea el sector público para ser resueltos a través de innovación abierta por la comunidad de ciencia y tecnología. Y tiene la particularidad de que en este caso el Estado entrega su subsidio, el subsidio a los innovadores contra resultados del proyecto. Como nos tocó vivir pandemia este año, se hizo un llamado extraoficial de este reto de innovación hace un par de meses, específicamente para elementos de protección del personal de salud, el que actualmente se está ejecutando y ya tenemos emprendedores funcionando. Y en el calendario oficial esperamos que se lance otro de estos retos en el segundo semestre. Las redes universidad-empresa, que esto no es un instrumento propiamente tal, sino que son iniciativas que impulsa el Ministerio para acercar digo bien, el mundo de la academia con el mundo empresarial, de manera de fomentar la vinculación y la colaboración entre estos dos sectores. Y la innovación en educación superior, que estos son programas que buscan institucionalizar la innovación en universidades, a través, por ejemplo, de que la innovación sea un eje importante en las carreras, en las mallas curriculares de las carreras de las universidades,
y también en la formación de los académicos y de los investigadores. Bueno, y respecto al diagnóstico general, aquí hay un súper resumen también de distintos resultados que se obtuvieron de la encuesta nacional del gasto de I+D y la encuesta nacional de innovación, que en el fondo lo que nos indican son que a lo largo del tiempo en Chile se ha logrado construir un sistema de ciencia y tecnología e innovación que se ha ido fortaleciendo. Por otra parte, tenemos una comunidad científica que es pequeña en comparación a otros países de la OCDE, esto medido como número de investigadores cada 1000 habitantes, pero que sin embargo es muy productiva y de alto impacto, muy productiva en términos de publicaciones por investigador y su impacto en términos de citaciones por publicación. Pero también vemos que estos investigadores no están bien conectados con la industria. Por otra parte, el gasto en I+D de las empresas jóvenes, las startups que tienen menos de 5 años, ha aumentado significativamente el último tiempo. Aún así, en general, el gasto en I+D de las empresas es bajo y por lo tanto son en general empresas poco innovadoras. Existe una baja colaboración entre empresas, centros de investigación y universidades, y además tenemos de los mejores indicadores para emprender de la región. Entonces, con esto, nosotros vemos que las empresas de base científica tecnológica, y lo dijo también María José al principio, son un vehículo clave para transformar, perdón, no sé si fue María José Margarita, pero lo dijeron las Ceremis al principio, son un vehículo clave para transformar el conocimiento científico que se genera en las universidades y en los centros de investigación hacia aplicaciones con impacto social y económico. Y podemos aprovechar esta productividad científica de nuestra pequeña comunidad científica, que es altamente productiva, de manera de poder generar productos más innovadores y que propongan un salto de valor más importante. Entonces, bueno, ¿por qué creemos esto? Que tenemos que fortalecer la creación de las EBCT, porque como decía, aprovecha estas capacidades que tiene nuestra comunidad científica y ataca nuestras debilidades movilizando el mundo de la ciencia hacia el mercado de manera de acelerar su impacto. Y por lo tanto nos mueve como país hacia una economía basada en el conocimiento, a través de empresas más innovadoras, con mayor impacto, que resuelven nuevos problemas y generan empleo de calidad. Entonces ahora les voy a contar sobre este estudio que hizo el Ministerio, que terminó a principios de este año, donde el objetivo era caracterizar las empresas de base científica tecnológica en Chile, entender quiénes son, dónde están, cuántas son, qué hacen, qué necesitan, etc. Y como no había información al respecto, no existía un directorio de empresas de base científica tecnológica, lo primero que se hizo fue recopilar información de distintas bases de datos, principalmente, por ejemplo, empresas que habían postulado fondos de innovación de Corfo, las empresas que habían pasado por Startup Chile, que habían postulado proyectos FONDEF. Se obtuvo información de otras bases de datos para complementar, de las incubadoras, de las aceleradoras, etc. Y se generó un directorio máster con más de 2000 empresas, el cual tuvo que ser analizado para determinar cuáles son empresas de base científica y tecnología y cuáles son servicios o son otro tipo de empresas. Y para esto se definieron distintos criterios de clasificación, definiendo que una empresa de base científica tecnológica debía cumplir uno o al menos uno de los criterios que les voy a comentar ahora. Estos eran que hagan investigación y desarrollo de manera sistemática, que tengan personal, su equipo de trabajo tenga personal altamente calificado que se dedique a las actividades de I+D, que sean spin-off de universidades, por ejemplo, que hayan pasado por el sistema de innovación a través de postulación a fondos de Corfo o de lo que era antes CONICYT, entre otros criterios. Entonces, si estas empresas satisfacían más de un criterio, se definió que eran de clase 1. Si satisfacían al menos un criterio, de clase 2, pero en ambos casos son EBCT, empresas de base científica y tecnológica. Si no tenían información suficiente para clasificarlas, quedaron como clase 3 y las clase 4 definitivamente no son EBCT. Con esto se determinó que potencialmente habían 628 empresas EBCT. Esto se fue depurando después con información directamente con las empresas, a través de llamados telefónicos, internet, buscando información. Y finalmente, para no extenderme tanto en esto, se logró contactar y encuestar a 301 empresas.
a las cuales se les hizo una encuesta cualitativa y cuantitativa de manera de determinar la información que les voy a mostrar ahora. Así que los resultados que vamos a ver ahora son básicamente para estas 301 encuestas completas. Este estudio está colgado de la página de MinCiencia, aquí tengo la dirección, pero si ustedes se meten a la página del Ministerio, en la parte de estudios y estadísticas está el detalle de estudio completo y también un resumen de resultados. Entonces, bueno, lo primero que se pudo definir con esto fue qué es una empresa de base científica tecnológica, y lo definimos como empresas creadas sobre la base de conocimientos con potencial innovador a partir de I+D realizada en instituciones académicas, científico-tecnológicas, empresas o en combinación entre ellas. Y aquí van los resultados. Lo primero es cómo están concentradas las empresas científicas tecnológicas, dónde están ubicadas a lo largo de Chile, y como vemos, el 64% de estas empresas están ubicadas en la región metropolitana, un 10% lo sigue en la región de Biobío, 9% Valparaíso, 4% Los Lagos, y el 13% restante están distribuidas en las otras regiones. Esta información se cruzó con el gasto en investigación y desarrollo por región también, y lo que se pudo ver es que existe una clara asociación entre la localización del gasto en I+D con la localización de estas EBCT. En cuanto a los equipos emprendedores, se observa un alto nivel de calificación, donde en la mitad de los equipos encuestados, al menos la mitad del equipo emprendedor o de sus socios tienen un título de posgrado. Asimismo, 2 de cada 3 de estos equipos están formados por al menos un socio con experiencia como investigador o académico. Tienen conexión también con el mundo de las empresas, es decir, tienen la componente académica y la componente del mundo de las empresas, donde 7 de cada 10 equipos, en 7 de cada 10 equipos la mayoría de los socios trabajó previamente en una empresa. Y además, en casi la mitad de los casos, la mayoría de los socios tuvo una experiencia emprendedora previa. En cuanto al origen de las ideas a partir de los cuales se generan estas empresas, lo que se observa acá es que casi en la mitad de los casos, el 48%, las ideas y los conocimientos que generaron la empresa fueron obtenidos cuando los emprendedores trabajaban en otra empresa. En el 27% de los casos, las ideas se generan a partir de conocimientos adquiridos en la universidad, es decir, los estudiantes cuando están estudiando su carrera o están haciendo su trabajo de tesis, o bien los profesores trabajando en la universidad. En estos casos se genera, es decir, en este contexto se generan estas ideas. Y en el 20% de los casos restantes son resultados de investigación, de líneas de investigación en universidades o en centros de investigación. En cuanto a las principales tecnologías, se ve que predomina, no voy a decir que predomina, pero en el 30% de los casos las tecnologías son solo basadas en biotecnología o en biomedicina. Las empresas, esta es la tecnología con la que trabajan el 30% de las empresas. En el 29% de los casos son tecnologías digitales como inteligencia artificial, deep o machine learning, Internet de las cosas, big data, entre otras. Luego, el 14% siguiente son biotecnologías, nuevamente en combinación con otras tecnologías. 10% vemos que son materiales avanzados en combinación con otras tecnologías, 9% robótica con tecnologías digitales, y en el 10% son otras combinaciones. En cuanto a su antigüedad y nivel de ventas, vemos que el 79% de estas empresas tienen menos de 10 años, es decir, son empresas relativamente jóvenes. Y en cuanto al nivel de ventas, vemos que 53% de ellas son micro y pequeñas empresas. Incluso el 22% de ellas no registra ventas. Son firmas pequeñas también en el sentido del número de empleados. 2 de cada 3 tienen menos de 10 empleados. El nivel de calificación es muy alto, más de la mitad son doctores y 3 de 4 son magíster. Y la presencia de mujeres es limitada, y esto es algo que vemos en general para todo lo que tenga que ver con STEM. A pesar de que son empresas chiquititas, jóvenes, con dotaciones acotadas de empleados, la mayoría, el 60%, tienen área formal de I+D, y el 54% tienen un laboratorio propio.
Además, en cuanto a la intensidad en I+D, vemos que 1 de cada 5 invierte más del 50% de sus ventas en investigación y desarrollo. Y los resultados, en el fondo, de estas actividades de I+D se reflejan en el número de patentes y publicaciones que reportaron. Casi la mitad declara tener patentes en trámite o patentes otorgadas. Y más de un tercio declara tener publicaciones científicas en revistas de alto impacto. En cuanto a su tamaño de empresa, de ventas y su antigüedad, se puede observar que se pueden determinar como distintas dinámicas o distintos tipos de empresas. Están las altamente dinámicas, que en un corto periodo, es decir, antes de los 10 años de antigüedad, han logrado avanzar hacia mediana y gran empresa. Y hay otras empresas que llevan ya más de 10 años de funcionamiento, sin embargo, aún están como micro y pequeña empresa. Y en cuanto a los obstáculos que nos declararon estos emprendedores haber observado dentro de su recorrido en su camino emprendedor, vemos que uno de ellos, pero no el único, es el acceso a capital. Estas empresas requieren montos y tiempos mucho mayores de desarrollo. Entonces, el tema del acceso a los subsidios es importante, ya que en general está bien abordado por el sistema de innovación los subsidios que tienen que ver con investigación básica y aplicada, los FONDEF, los FONDECIT, entre otros. Y también vemos que Corfo tiene muy bien abordados los desarrollos que ya están un poco más cerca del mercado. Entonces está este gap para tecnologías en etapas tempranas que pretende un poco abordar este programa. El acceso a talento, por una parte, un equipo emprendedor con conocimiento técnico comercial apropiado para desarrollar la tecnología, y también para vincularse con expertos en distintas temáticas que los permitan desbloquear y acelerar la curva de aprendizaje, desbloquear hitos, perdón, y acelerar la curva de aprendizaje de sus tecnologías. El acceso a redes, y esto creemos que es muy importante, para conocer los desafíos de mercado, los potenciales clientes, en el fondo para entender si es que la tecnología que se está desarrollando efectivamente tiene un nicho y efectivamente hay alguien interesado allá afuera en adoptarla, y para entender cómo tiene que llegar esta tecnología hasta allá. Disponibilidad de infraestructura para la I+D su escalamiento. Como son tecnologías disruptivas y requieren equipamiento que muchas veces es sofisticado, el acceso a esto puede ser un problema, y el conocimiento además y las instalaciones para escalar la tecnología también. Las barreras regulatorias, sobre todo porque son tecnologías disruptivas y a veces ni siquiera sabemos qué regulación es atingente, quién es el ente regulador, existe la regulación, o bien tecnologías que sí se conoce su regulación y es súper estricta, como en el caso de biomedicina. Y la gestión estratégica de la propiedad intelectual, que esto también es un tema, sobre todo para los emprendedores independientes. A veces esto está un poco abordado por las OTL de las universidades, pero definir la estrategia de protección es clave, y es clave para las etapas más desarrolladas, cuando ya se acercan más al levantamiento de capital. Y ahora, bueno, por fin les voy a contar sobre Startup Ciencia. Con todo esto yo esperaba un poco que entendieran el diseño que quedó finalmente plasmado en el programa. El objetivo general, entonces, del programa es justamente promover la creación de nuevas empresas de base científica tecnológica, como veíamos antes, como este vehículo de transferencia de la ciencia que se genera en Chile hacia aplicaciones de mercado. Y también apoyar el crecimiento de empresas de base científica tecnológica que ya existan, que tengan menos de 5 años, que estén en etapas verdes todavía de desarrollo, y que necesiten apoyo en este periodo de tiempo que es crítico para su crecimiento. Y esto a través de cofinanciamiento, pero también de apoyo en su proceso de validación técnica y de negocios de sus tecnologías. Lo que esperamos entonces nosotros de este programa es aumentar la creación de nuevas empresas de base científica tecnológica, y que estas empresas a lo largo de Startup Ciencia puedan madurar sus prototipos, puedan validarlos técnicamente, puedan desarrollar un modelo de negocio robusto y un plan de negocio, puedan hacer la validación comercial también de sus tecnologías, y que puedan acceder a redes técnicas y de negocios que les permitan que les permitan acelerar su desarrollo. ¿Quiénes pueden postular? Personas naturales mayores de 18 años, que deberán constituir la empresa en los primeros meses del proyecto.
empresas, también pueden postular empresas de base científica y tecnológica que estén constituidas en Chile, que sean menores de 5 años de antigüedad y que sean micro y pequeñas empresas. Y en ambos casos deben postular con un prototipo temprano de un producto o servicio que cumpla con STAR. Y esto como para definir el nivel de desarrollo de las tecnologías que se esperan que lleguen al programa, entre TRL4 y TRL7. Para los que no conozcan estas siglas, esto se refiere a una escala para definir el nivel de desarrollo de una tecnología que va del 1 hasta el 9. 1 es la idea y el 9 es un producto que ya está en el mercado. El TRL4 corresponde a una prueba de concepto de la tecnología a nivel de laboratorio, es decir, probar que los componentes de la tecnología funcionan en el laboratorio. Y TRL7 es la demostración de un prototipo en un entorno de operación. En las bases, de todas maneras, hay un documento, hay un link a un documento donde se explica más detalle esto, y en internet hay un montón de información. Y las tecnologías que se definieron para este llamado son las que se muestran acá, que finalmente lo que buscamos nosotros es que sean tecnologías de alta sofisticación y que sean disruptivas. Puede ser una de ellas o puede ser una combinación. El subsidio es de hasta 220 millones de pesos, con un cofinanciamiento del 15% mediante aportes pecuniarios de los emprendedores o de las entidades asociadas a los emprendedores, que son opcionales. Y para el caso de empresas lideradas por mujeres, se puede optar un 10% de cofinanciamiento. El proyecto es de 24 meses, el cual puede ser prorrogable previa justificación y aprobación por parte de Corfo. Y los otros componentes, y que es lo que nosotros esperamos que haga la diferencia de este programa, y que sea finalmente el espíritu, son las mentorías periódicas. Queremos que los emprendedores estén acompañados por mentores que sean emprendedores de base científica y tecnología, que ya recorrieron este camino 1, 2, 3 veces, y que aprendieron un montón en el camino, y que los puedan ayudar un poco a entender cuáles son los principales desafíos que van a tener en el desarrollo del programa, y que los ayuden también a abordarlo. Queremos que los emprendedores tengan acceso a una red de asesorías técnicas y científicas que les permitan desarrollar la tecnología, también de propiedad intelectual, que tengan acceso a los talleres y capacitaciones que existen hoy día en nuestro ecosistema de ciencia y tecnología. Por ejemplo, los que hacen los hubs, las OTL, los que hacen las incubadoras, y que tengan además acceso a infraestructura para validar sus soluciones. Hay un montón de capacidad instalada a través de los centros de I+D, los centros tecnológicos de Corfo y otras instituciones que creemos se pueden aprovechar para este programa. Existe la figura del asociado, la cual es opcional, y las actividades financiables con el subsidio y con los aportes de cofinanciamiento están bien detalladas en las bases. Tienen que ver con los honorarios del equipo emprendedor, todos los gastos que tengan que ver con el desarrollo de la tecnología, el desarrollo, digamos, de la I+D, todo lo que tenga que ver con la protección de propiedad intelectual de la tecnología, y todas las actividades necesarias para la validación comercial y de negocio. Aquí les muestro un poco el contenido del formulario para los que ya hayan postulado a fondos de Corfo o fondos de la ANID. Al final, esto no es tan distinto. Tratamos de que fuera un formulario más o menos acotado. Y lo que se puede ver acá es que tienen una alta ponderación, el grado 9 de diferenciación de la tecnología. Esto justamente porque buscamos tecnologías que propongan una disrupción en el mercado. Y el equipo de trabajo también tiene una ponderación importante, y esto es porque creemos que es fundamental que se refleje un compromiso del equipo emprendedor, que hayan capacidades complementarias además para poder efectivamente desarrollar este proyecto de manera exitosa. Y en cuanto a la carta Gantt, las postulaciones se abrieron el 25 de mayo, cierran el 14 de julio. Luego viene una evaluación de 2 meses donde vamos a tener evaluadores nacionales y evaluadores internacionales, y por esa misma razón una parte del formulario se solicita que se complete en inglés.
Luego viene la etapa de adjudicación. Esperamos tener los proyectos definidos y adjudicados en torno al 15 de octubre para que ya puedan empezar a trabajar en el programa en noviembre de este año. Y esta es la presentación. Aquí yo dejé el mail oficial para todas las consultas y para las respuestas oficiales en cuanto a las bases, que es EBST, de Empresa de Base Científica Tecnológica, @corfo.cl. Hoy parece que aquí con el micrófono prendió. Y nada, pues ahora podemos contestar preguntas generales sobre el programa. Cristóbal va a estar ahí revisando las preguntas que vayan llegando al chat. Les invitamos a usar el chat como medio para hacer las preguntas para que todo sea más ordenado. Así es. Muchas gracias María Paz, por la presentación y a las Ceremis también por sus tremendas palabras. Espero que hayan sido inspiradoras. Ahora vamos a responder algunas preguntas que ya veo que están llegando por el chat. La primera pregunta, María Paz, ¿es posible aplazar el cierre de la postulación? No, lo sentimos muchísimo, pero estamos en el límite nosotros también, no hay ninguna posibilidad de aplazarla. Bueno, primera pregunta respondida. Después, pregunta Jesús, si una empresa está constituida pero no tiene el RUT que se pide en la postulación, ¿puede postular? ¿Cómo? No entendí. Sí, si una empresa no tiene RUT, o sea, está en proceso de creación. Sí, o sea, puede postular la persona natural. Si no puede está postular sí. Así es. Jesús, una persona natural puede postular y en el proceso le van a exigir durante los 6 primeros meses que constituya una sociedad, así que puede postular. Para que, por favor, ojo ahí, Cristóbal, que también el subsidio contempla el financiamiento para la constitución de la empresa, es decir, los gastos asociados a la constitución de la empresa. Perfecto. Bueno, aquí Cristian Pérez pregunta, ¿cuántos fondos serán adjudicados? ¿O cuántas empresas le podría llegar el subsidio? Está pensado en que se adjudique para 15 proyectos. Vamos a ver, depende un poco los montos de los proyectos ganadores, pero en torno a 15 proyectos. Así es, María Paz. Hay que recordar también que este es un programa piloto y que la primera generación nos va a ayudar a que se diseñe mejor y que se hagan todas las mejoras correspondientes. Sí, por eso es un número acotado. Andrea Contreras también pregunta, la planilla de presupuesto en inglés, ¿los valores se deja el valor en CLP o en dólares? ¿En pesos o en dólares? María Paz. Yo creo que se deja en pesos. No sé, Cristóbal, qué opinas tú. La verdad es que no me había cuestionado eso. Yo también creo que son en pesos. Pero, bueno, ¿cuál será el criterio? También pregunta, para permitir el financiamiento completo en la cuenta de inversión. Creo que esta pregunta es un tanto específica. Le pedimos por favor a Andrea Contreras que haga esta pregunta al correo que dejó María Paz. Si puedes volver a una slide anterior, María Paz, para que vean todo el correo. Sí. Ese es el correo para preguntas muy específicas que nosotros, además, no está permitido que nosotros respondamos este tipo de preguntas por un tema de igualdad ante las bases y ante la postulación. Susana, sí, lamentablemente no podemos aumentar el plazo de postulación. Tenemos Se supone que el próximo año va a haber otro llamado, ¿eh? Si es que sobrevivimos al 2020, va a haber un llamado al 2021. Así es. Joana pregunta si es que un proyecto de software basado en inteligencia artificial puede postular. Mira, ahí la respuesta es que si cae en la clasificación, y un poco para respaldar lo que dijo Cristóbal, como que no podemos contestar preguntas específicas porque al final tenemos que velar por la igualdad de información para todos los postulantes. Pero si es un proyecto que cae en la clasificación que está en el formulario, en las tecnologías que están descritas ahí, puede postular. Perfecto. Acá Franco también pregunta sobre los 220 millones. ¿Cuáles son los porcentajes para gastos en bienes de capital,
en honorarios del equipo, etcétera? ¿Hay algo establecido? Creo que lo único que establece, y está en la planilla de Excel, el único tope que hay específico es el que tiene que ver con equipamiento, que es un 30%. Lo otro no está especificado, pero sí, por ejemplo, para los honorarios se van a regir que sean sueldos de mercado también. No puede ser todo en honorarios del equipo emprendedor, por ejemplo. Perfecto. Acá sigo leyendo las preguntas. Sebastián pregunta que nosotros constituimos una empresa para postular al proyecto. ¿Es requerimiento que tenga inicio de actividades? No. Es decir, No. si van a postular con la empresa, tiene que estar constituida en Chile. Pero si no está constituida la empresa, se pueden postular como persona natural. Así es. Bueno, aquí siguen preguntando también si es que este programa va a continuar en el tiempo, si es que va a estar disponible también el próximo año, el 2021, el 2022. Nosotros esperamos que es la idea. Y sí, efectivamente la idea es que este programa se mantenga y que sea un legado de este ministerio, que cada vez sea mejor su desarrollo. Si el asociado es opcional, ¿por qué se encuentra entre los ítems con mayor ponderación? Es que aparece en el equipo de trabajo. Pero no es opcional el asociado. Si no es asociado no significa que en ese ítem haya menor puntaje. Lo que pasa es que en la parte de equipo de trabajo tiene que quedar reflejado que si va un asociado, describir bien, digamos, cuál es el valor que agrega ese asociado al proyecto, y ahí se va a evaluar en su mérito, pero no es que si van sin asociados vaya a tener un menor puntaje. Todo va a depender de cada proyecto. Aquí hay que recordar ahí a Susana que son 15 proyectos con hasta 220 millones de pesos el subsidio total de este fondo Startup Ciencia. Sergio Sandoval pregunta que la planilla de presupuesto en inglés ¿es obligatoria? Sí. No. ¿Existe algún formato de carta de compromiso para un asociado? ¿Debe comprometer en esa carta los recursos que va a invertir en el proyecto? Es decir, si el asociado va a ser el que pone el aporte pecuniario, tiene que quedar reflejado en la carta, pero no hay formato. No hay formato específico. JCI pregunta, ¿debe ser también escrito el formulario en inglés o es opcional? Entendiendo que el video debe ser en inglés. El video puede ser en inglés y puede ser en español con subtítulo, o puede ser en español y adjuntan adicionalmente el guión en un Word, por ejemplo. No es un requisito que sea en inglés, entiendo yo. Y el formulario tiene que ser opcional, o sea, tiene que ser en inglés, pero es una sección del formulario. O sea, no es toda la información, pero sí tienen que entregarla. ¿El ítem de inversión financia los equipos por completo o solo el valor de la depreciación utilizada, como otros instrumentos Corfo? Yo diría que manden esa pregunta a MST, porque ahí me pierdo. Bueno, Boris, yo sé que es al igual que cualquier otro programa Corfo, sí, yo también creo. Financia solamente la depreciación utilizada. Susana pregunta por qué dice en la presentación, se decía que teníamos uno de los mejores indicadores en la región para emprender. Esa era la parte que faltaba. Cristóbal, contesta esa. Bueno, la verdad, Susana, estos son en base a distintos criterios que desde el Ministerio medimos. Si uno compara o ve los rankings internacionales, Chile tiene uno de los mejores. Está rankeado dentro de los primeros lugares en cuanto a lugar propicio para emprender. Y además, como mostró María Paz en la primera diapositiva, el retorno a la I+D en Chile es de los más altos a nivel internacional. Entonces es por eso que se habla de que tenemos los mejores indicadores para tener este emprendimiento de base científica y tecnológica. Acá Cristóbal Navarro pregunta,
una vez adjudicado un proyecto, el 15% pecuniario se puede ir aportando en partes a lo largo del periodo de ejecución. Sí, yo lo que entiendo es que esto se va rindiendo. Es decir, me imagino que el 15% también va relacionado en la medida que Corfo vaya también entregando el subsidio. Entonces, si la primera entrega es de X plata, el 15% de ese X tiene que ser rendido en ese periodo. Y respecto, solo para complementar lo que dijiste antes, este es un indicador de emprendimiento global y que tiene que ver un poco con la actitud emprendedora, con la habilidad emprendedora en este caso, de lo que se observa en Chile. Telenor. ¿Tendremos acceso a esta presentación? Pregunta Sergio Sandoval. Sí, podría, al mismo correo donde se les envió el link de conexión, pueden pedirla a los que estén interesados. Después, Felipe, con respecto al presupuesto del proyecto, en el ítem de remuneraciones, ¿existe alguna consideración adicional a la que se debería considerar sueldos de mercado? No, que sean valores de mercado. Tiene que tener, los valores que se pongan ahí tienen que condecirse un poco con la dedicación horaria del equipo emprendedor, y eso creo que también se tiene que definir. Tiene que haber uno que tenga por lo menos 100% de dedicación y así. Después, generación y aplicación de hidrógeno verde, ¿se puede postular? Pregunta Miguel Vergara. Nuevamente, si es que esto cae dentro de las categorías que están definidas para el formulario o una combinación de estas categorías, sí puede postular. Así es, Miguel, yo creo que esto podría caer dentro de las tecnologías ligadas a la energía, pero cualquier pregunta, por favor, la puedes hacer directamente al correo que está ahí en la pantalla. ¿Hay limitaciones? Al final, perdón Cristóbal, solo para agregar algo, al final es como, es responsabilidad del postulante decir yo soy, no sé, tecnología ligada a la energía y por estas razones, y justificarlo de buena manera y para que sea evaluado de acuerdo a lo que finalmente los que más saben de esto son los mismos emprendedores. Entonces tiene que quedar eso bien definido en el formulario. Acá Sebastián pregunta si es que existen limitaciones en cuanto a la adjudicación de otros fondos de Corfo por adjudicarse el subsidio de Startup Ciencia. Es decir, Startup Ciencia no es, si es que alguien tiene un subsidio en ejecución en este momento de Corfo o de la NID, puede postular a Startup Ciencia. Es decir, no hay una limitante. Ahora, si tiene Startup Ciencia y quiere postular a otro fondo, tiene que ver cuáles son las limitantes de esos otros fondos. Así, acá una acotación muy corta, en verdad, uno no puede financiar dos veces la misma actividad. Exactamente. O sea, esperemos que quede claro eso. Una empresa nueva que se adjudica, por ejemplo, 150, ¿cómo los garantiza? ¿Quién le va a poner una garantía por ese monto si es que no tiene espaldas? Pregunta Tomás Santibáñez. María Paz. Si quieres la respondo yo, María Paz. Ya, sí. Vale. Hay algunas empresas asociadas que justamente se dedican a esto y ponen garantías a proyectos semilla. Así que no van a tener problemas. La gente de Corfo los va a apoyar en esa etapa, Tomás. Andrés pregunta, ¿los fondos potencialmente recibidos tienen el beneficio de la ley de I+D? O sea, ¿existe un beneficio tributario futuro sobre utilidades que se generaron al tener el subsidio de concurso Startup Ciencia? Corrígeme tú, Cristóbal, pero yo entiendo que la empresa tiene que estar acogida al beneficio, como para poder hacer uso, ¿no? Así es. Yo tendría a pensar que esta pregunta la deriven al correo de Corfo. A ver si Oye, Cristóbal, ¿te parece que le damos las últimas? Porque ya estamos casi en la hora. Así es. Con respecto a los temas regulatorios, ¿cómo se apoyará a los participantes? Sobre todo a los proyectos que apuntan al área de salud. Esta es una muy buena pregunta de Bárbara Bruna Jara. Tal como hablábamos en la presentación de apoyar como con la formación de la red, Corfo tiene una muy buena red con los institutos
del sector público. Entonces la idea es, no podemos asegurar que vamos a lograr sacar una certificación o algo así, pero sí apoyarlos en acercarse a los entes reguladores. Así es. Acá también Eduardo Marcos Juárez también tiene una muy buena pregunta. ¿Es posible acceder al apoyo técnico, asesoría y formación sin postular al financiamiento? Yo creo que sí. O sea, al final si esto no es como una red que uno pague por estar, sino que es una red en la que uno participa por ser parte del ecosistema, y lo que queremos nosotros es como que se consolide esta red en el contexto de Startup Ciencia, pero que esta red existe igual para todo el resto de los emprendedores también. Así es. Como bien decía María Paz, queremos formar una comunidad al respecto del ecosistema de base científico y tecnológico. Vamos a leer una de las últimas preguntas porque ya nos estamos pasando del tiempo. Vamos a elegir, María Paz, si tú quieres elegir una y yo elijo otra y terminamos. Ceremis, por favor, María José y Margarita, si quieren elegir alguna, también. Sí, Yo ni hay un siquiera las comentario veo. sobre el retorno a los becados. Hay un comentario franco que habla sobre muchos sabemos, hay muchos becarios, becas Chile que tienen que retornar al país, también como sabemos en doctorados, plazas académicas y están súper saturadas, y esto representa una gran oportunidad para volver, como se dice en el medio, volver o devolver. Y ahí quería hacer un comentario y contarles que el Ministerio prontamente, en un par de semanas, va a comenzar un proceso de consulta pública y trabajo público para hacer una estrategia de formación de capital humano, y más importante que en la formación, en la inserción de ese capital humano en el sector público, sector privado y en la academia, ¿ya? Así que estamos súper conscientes de que es un problema real. La empresa de base científica y tecnológica efectivamente es un camino viable, pero además debemos construir una estrategia para hacer esto mucho más fluido. Tremendo, María José. Justo era una de las preguntas que estaba viendo y te adelantaste con la respuesta, así que muchas gracias. Margarita, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta que hayas visto que te haya llamado la atención? La verdad, bueno, mejor le cedo la palabra a María Paz primero. Perfecto. Perfecto. Aquí veo solo un par, no hay ni cupos por región ni cupos por tecnología. O sea, se van a evaluar los proyectos independientes de eso. Si no hay, ¿cómo se dice? No hay cuota por sector ni por tecnología. Así es, todos los proyectos van a ser evaluados en su mérito por unos evaluadores externos, independientes, que van a ser evaluadores nacionales y evaluadores internacionales. Así que esperamos tener unos proyectos exitosos. Lo que me llama la atención a mí es que dice generación y aplicación de hidrógeno verde se puede postular. Porque eso es una de las tecnologías que todavía no se han desarrollado en nuestro país y tenemos mucho potencial, sobre todo en la macrozona norte, si la pudiesen responder. Bueno, como no podemos contestar preguntas son como temas específicos, lo que creo yo es que si es que esto se encasilla en alguna de las clasificaciones que tenemos en el formulario o es una combinación de ellas, sí puede postular. También tiene que ver en el nivel de desarrollo en el cual está la tecnología, así que cabe dentro de este gap entre TRL4 y TRL7. Ok, gracias. Bueno, creo que la última, Cristóbal, ¿no? Sí, yo creo que vamos a ir cerrando. Hay unas preguntas con respecto al formulario de postulación. Del tamaño de las letras, que hay unas preguntas ahí. No sé si tú, María Paz, sabes algo al respecto. Si no, por favor, que hagan la pregunta rápidamente al correo de Corfo. Y eso, invitarlos a todos a participar y que se animen. Tienen solamente una semana más para poder preparar su postulación. Esperemos que varias preguntas hayan salido respondidas y bueno, no sé si María Paz, María José, Margarita quieren
dar unas palabras de cierre, por favor, anímense. Solamente inspirar. agradecer la convocatoria y reiterando lo que dice Cristóbal, invitarla a todas y a todos a postular. Margarita, estás muteada. Ahí sí. Sí, disculpen. Bueno, para mí ha sido una buena noticia que hubo una buena convocatoria de estas dos macrozonas del norte del país, centro y norte del país, así que me voy contenta y de alentarlos que por favor postulen todos. Es una oportunidad muy grande, así que los animo a que postulen. Muchas gracias. Yo también agradecer la asistencia al evento, es una pésima hora, y qué bueno que hayan estado acá, se ve que hay motivación. Y nada, escriban con confianza a st@corfo.cl, las preguntas de las bases, está el mail de Startup Ciencia por si quieren hacer alguna pregunta de otro tema o quieren que revisemos algo. Vamos a estar revisando los correos. Y bueno, gracias a la Seremi por haber estado aquí hoy día. Gracias. Que esté muy bien, encantada. Muchas gracias a todos, estamos en contacto, así que nosotros quedamos con la tarea de apurar también a Corfo para que responda la pregunta del tamaño de las letras del formulario. Eso, un abrazo a todos y a la postulación. Suerte. Chao. Gracias, que les vaya muy bien. Chao. Cuídense. Chao.